¿Cómo les va? ¿Muy bien? Vamos a dialogar en nuestro primer tramo del programa con un deportista de aquellos que nos representó siempre muy bien y que no solo practicó un deporte, yo creo que hasta dos a la vez, pero bueno, mejor que él lo recuerde. Guillermo Ibáñez, familia de deportistas, se dará cuenta por el apellido. Todos lo conocen por Lucho, después nos contará por qué. Yo también lo voy a denominar como lo llamo siempre, Lucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bueno, acá estamos. Te convencimos. Un poquito nervioso, como te he dicho siempre, este tipo de cosas no me gusta mucho que digamos, pero bueno, hay que responder a los llamados de los amigos. Exactamente. Lucho, yo te vi jugar, yo te vi nadar. Creo que lo único que no te vi es jugar a la pelota a mano, pero bueno, al final me contás un poquito. Perteneces a una generación de deportistas, no solo familiarmente, sino hubo una época que casi todos hacíamos deporte, ¿no? Eran los menos los que no hacían. Claro, era una sociedad totalmente distinta a la que estamos viviendo en estos momentos. Yo, por ejemplo, mi actividad la desarrollé prácticamente desde que tenía 6, 7 años en el rowing. Y mi segundo hogar era el rowing, y así como de mucha gente, ¿no? Otra gente tenía otros clubes, y bueno, nosotros jugábamos, nadábamos en el rowing, jugábamos a la pelota a mano en el rowing. Posteriormente también aprendí a jugar al rugby en las instalaciones del rowing, pero después posteriormente me trasladé de club, digamos así. Y en fin, era toda la actividad, no solamente deportiva, sino social también, porque, por ejemplo, yo como anécdota te puedo contar que yo allí conocí a mi actual esposa, porque bailábamos en las terrazas, en fin, era toda la vida relacionada con el club. El otro aspecto era la escuela o el colegio y un poquito la casa, pero prácticamente nos desarrollábamos allí. Deportivo social aglutinante de Paraná. Exactamente. ¿No? Y con una gran predisposición a apoyar toda clase de deportes, fundamentalmente los náuticos. Exactamente. ¿Y cuándo aprendiste a nadar? Yo aprendí a nadar teniendo alrededor de 7, 8 años, de la mano en aquella época, digamos, los técnicos de los deportes no existían tanto como ahora, y a mí me enseñó, por ejemplo, a nadar, me enseñó mi hermano, Moncho. Él fue el que me tiró casi a la pileta y me hizo aprender a nadar medio como a la fuerza. Y bueno, resulta que salí con algunas condiciones para ese deporte que posteriormente se fueron puliendo, y bueno, ya desde los 10 años ya competía, es decir, en aquella época corríamos. ¿Quién te descubrió condiciones? Él nadaba, él era nadador. Y bueno, también había toda una institución atrás que tenía su organización, y en aquella época empezábamos a competir a los 10 años, más o menos corríamos menores de 11, corríamos 25 metros en menores de 11. Y bueno, hoy los de 11 corren 100. Exactamente, es decir, después fueron cambiando 50, después 100. Las marcas, ¿no? Bueno, yo corríamos los primeros corríamos 2 años menores de 11, después pasábamos a menores de 13, y ya ahí ya había evidentemente un descubrimiento, digamos, de mis cualidades como nadador, fundamentalmente. Era muy veloz. Porque tenía cualidades, no era porque yo me entrenara mucho ni nada por el estilo, simplemente tenía condiciones para nadar naturales. ¿No era entrenarte mucho? No era mucho de entrenarme, en esa época tampoco se entrenaba mucho. No, te estoy hablando de los 11, 10, 11 había años. pileta de invierno. Pero claro, es decir, el hecho de participar en los distintos torneos que había en la zona, y el hecho de que había gente que miraba, digamos, los nadadores, bueno, ya un poquito más grandes ya empezaron a tomarnos más en serio y medio que ya casi a obligarnos a entrenarnos, ¿no es cierto? Es tal así que el que en principio me entrenaba era, a pesar de que había un entrenador, digamos, en el rowing, que era el señor Díaz García, el papá de los varios nadadores que había, el que me entrenaba a mí era Moncho, hasta que decidió cambiar, digamos, es decir, y me dejó en manos de Genaro Vilanova, que era una de las personas que en ese momento más preparado, digamos así, estaba, un gran nadador, pero además él se había preocupado por aprender, digamos, lo que era la parte de entrenamiento de la natación. Entonces me tomó él en menores de 13 y bueno, tuve la suerte de llegar a ser campeón argentino en esa categoría, en torneos, no de la forma en que se practican actualmente, claro, ahora porque eran zonales, y por tiempos. Tenías el mejor tiempo de la Argentina. Exactamente. El que tenía el mejor tiempo en ese año era el campeón argentino. Exactamente, y se hacían digamos, chequeos en todas las asociaciones, y entonces bueno, yo tuve la suerte de ser en un año el del mejor tiempo, digamos. Y después ya llegué a 14 años, 15 años, que ya ahí sí corríamos 100 metros, y ya ahí había que entrenarse sí o sí, digamos así, ¿no?
Y bueno, y también tuve grandes satisfacciones, es decir, en la mayoría de los torneos en que participábamos nosotros eran en Santa Fe, en Rosario, en algunos en Córdoba. Y bueno, ya... ¿Cómo te iban esas carreras de 100 metros? Y me iba bien, en realidad. Mariposa, ¿no? Yo era especialista, digamos, mi especialidad, mejor dicho, era mariposa. Pero resulta que con el tiempo fui descubriendo que también tenía mariposista y pechista, era yo, inicialmente. Pero después llegué a la conclusión de cuando me empecé a entrenar un poquito más, también pude nadar crawl, el estilo libre, digamos. Y, te faltaba espalda. Y me fue muy bien también. Y tal es así que en la categoría cadete, que era cuando corríamos 100 metros ya, en el año 60 salí elegido el mejor nadador del torneo del litoral, que era un torneo muy importante que se hacía en Gimnasia de Grima de Santa Fe. Y bueno, me eligieron porque tuve la suerte de ganar las 3 competencias, de las tres mariposa, pecho y libre. Y espalda yo no nadaba, no corría, y además integré las 2 postas que también ganamos. Es decir, en aquella época teníamos un equipo bastante interesante de nadadores. ¿Te acordás de esa cuarteta? La cuarteta era... estilo? En una época nadaba Pedrito Díaz, que fue campeón argentino y sudamericano. Exactamente, Ricardo Cuello, nadaba yo mariposa, y Guillo Uriburu nadaba en crawl. O a la inversa, a veces Guillo nadaba espalda, que era bastante buen espaldista, y Pedrito nadaba en crawl. También hubo otro, es decir, me recuerdo por ejemplo en este momento de Arturo Landó, por ejemplo, que nadaba también en aquella época. En fin, íbamos alternando. Y en mariposa, ¿con qué monstruo llegaste a correr? En mariposa, el mejor mariposista que tuve al lado en una carrera fue con Luis Alberto Nicolau. Es decir, con él tuve... ¿En Paraná, en Santa Fe? No, en Rosario. En Rosario, en un torneo de la República. Por supuesto que salí segundo, está decir. Es como a ganar. Fue campeón del mundo. Lo que no pudo él olímpicamente. Claro. En aquella época en los torneos de la República nadaba un representante de cada asociación. Entonces no es que quiera decir que yo era el segundo, porque no es así. Es decir, en Buenos Aires había otros mariposistas que andaban muy bien, como Fanjul, si te acordás. ¿Alcanzaste a nadar con Fanjul? Con Fanjul también alcancé a nadar. Fanjul fue casi anterior a Nicolau. Exactamente, fue el primero que desarrolló en la Argentina ¿cómo se llama? La patada del fin, la famosa patada del fin. Ahí ¿quién está en la foto? ¿Sos vos? Ahí sí, esa foto del año 60. Y bueno, eran, como te decía hoy, una crónica del diario. Una crónica del diario en donde cita, digamos, algún récord establecido en alguno de los torneos que corrían. Con Fanjul, con Nicolau. Con Nicolau. ¿No? Con Abel Pepe también llegué a nadar, que era más chico que nosotros. Claro, pero Nicolau viene a ser la figura máxima. No, la figura máxima fue Nicolau. Nicolau, la figura máxima de la natación argentina, no solamente mariposa. ¿Cómo te sentías cuando te tirabas al agua ahí, que lo tenías al... Y era saber que corríamos contra alguien que era imposible ganarle, o sea, porque había aparte mucha diferencia. Nicolau, por ejemplo, me tocó correr 100 metros a mí, y él hizo, en esa carrera oportunidad, hizo 59 segundos. Él bajaba el minuto. En 100 mariposas. En 100 mariposas. Y yo hacía 1.6, 1.5 más o menos, llegué a hacer en ese tiempo. Pero ya era mucha la distancia, digamos, era mucha la diferencia. También, o sea, ya la alegría, el orgullo, la satisfacción era el solo hecho de nadar con él. Exactamente, estar y... En una competencia. En una competencia, de hecho. Y estar, nosotros competíamos, sí, donde más posibilidades teníamos era cuando integrábamos las postas. De esto te estoy hablando ya cuando éramos caballeros, que en la posta esa nosotros nadaba Danilo Torelli, gran espaldista. Alfredo Burillón. Manuel Arrías nos acompañaba muchas veces en pecho. Yo nadaba mariposa y Alfredo Burdillón en libre. Entonces hacíamos una posta bastante interesante, digamos. No era de las mejores tampoco, pero era bastante interesante. ¿Y cuándo dejaste nadar? Yo dejé de nadar más o menos a los 17 años aproximadamente. ¿Terminando la secundaria? Terminando la secundaria, porque ya me había entrado la gran pasión de mi vida, que fue cuando aprendí a jugar al rugby, que también me enseñó mi hermano, que era jugador de rugby, y él nos enseñó cuando teníamos 12 años. ¿Te enseñó bien, Él nos enseñó a un grupo de chicos, de amigos del barrio, en el cual estaba, de los que más me acuerdo y me recuerdo y con mucho cariño, es de Pico Ferrarotti y del Tapecito Burgos. Él nos enseñó a Pico, el hermano de Juan. El hermano de Juan, el hermano mayor. Y bueno, y después ya me fue gustando tanto el rugby. Yo aprendí a los 12 años a jugar al rugby. Y todavía nadaba. Pero una vez que llegué ya digamos, un poquito más adulto, ya directamente me dediqué al rugby y dejé la natación, porque realmente el rugby me atraía mucho más, porque era un deporte distinto, es decir, en el rugby se viven diferentes cosas de lo que uno vive en la natación. ¿Y fuiste a parar a un club que no tenía sede social? Bueno, fui a parar a un club hermoso con el cual disfruté y sigo disfrutando
digamos, la mayoría de mis alegrías las he disfrutado en ese club a través de ese deporte y con el grupo de amigos que nos da. ¿Ahí es con Tilcara, no? Esa es una de las primeras fotos, digamos, en cuarta división, en la cual hay varios. Siempre en alguna cancha prestada, alquilada. Y esa, por supuesto, que es en la cancha estudiante, porque era donde más jugábamos. Es decir, nosotros en Tilcara siempre estábamos jugando de prestado, hasta que en el año 75 hicimos el quincho de la Ruta 18. Esa foto era de cuarta división, con grandes amigos, Lisandro Guiter, por ejemplo, estaba Pico también ahí, jugaba. Bueno, en fin, Polo Seidenberg jugaba en aquella época el rugby con nosotros. Bueno, después ellos se fueron abriendo. Yo tuve la suerte de quedarme a estudiar en Santa Fe. Ingeniería, ¿no? Ingeniería química. Y seguí participando del rugby con toda la pasión que me ataba a este deporte, ¿no? Y bueno, activamente, es decir, porque, bueno, también el rugby era un deporte distinto en lo que hace a la fase, digamos, de entrenamiento y a la fase competitiva de lo que es actualmente. Es decir, en esa época jugábamos muy en serio, nos preocupábamos, pero todavía se permitía el hecho de no tener un estado físico tan excelente como el que tienen actualmente los jugadores, ¿no? Entonces, como todos éramos más o menos, estábamos preparados, pero no tan preparados como ahora, podíamos zafar, digamos. Si no, ya no podríamos haber jugado. Entonces eso me permitió a mí, a pesar de que vivía en Santa Fe, poder seguir jugando y juntándome los fines de semana con mis compañeros y amigos para poder seguir jugando en Tilcara, ¿no? Y en aquel entonces era la Unión Santafesina. La Unión Santafesina, era la Unión Santafesina que participábamos los clubes de Paraná y los clubes de Santa Fe. ¿Llegaste rápidamente a primera? Sí, porque Tilcara era un club que tenía pocos jugadores en términos numéricos, digamos así. Y yo te diría que mi primer partido en primera división lo jugué a los 15 años, digamos. Y oficialmente a lo mejor a los 16, 17 años. Y hay otros ejemplos, caso de Eduardo Arari, que jugó desde más chico incluso en primera división. Miguel Gambaro también. Y ustedes llegaron a conformar un equipo muy importante, un plantel muy importante, era muy representativo de la ciudad de Paraná, era muy respetado por los equipos de Santa Fe, inclusive hasta llegaron a jugar en Rosario, ¿no? Sí, en el año 60 Tilcara había salido campeón varias veces consecutivas acá en la zona del litoral de acá de la Unión Santafesina, y tomó la decisión, en ese momento los directivos del club tomaron la decisión de ir a jugar a Rosario, de participar en los torneos de Rosario, que ya Estudiante lo estaba haciendo. Bueno, fue una decisión a mi criterio un tanto no muy buena, porque desgastó mucho a la gente el hecho de tener que viajar el fin de semana de por medio a Rosario, en aquellas épocas en que había que primero tomar una lancha, había que tomar un colectivo, y no había la vuelta era bastante, digamos, no había nunca seguridad de llegar a tiempo. Entonces fue muy desgastante y estuvimos creo que 3 años haciendo digamos, a esa actividad, y posteriormente ya nos volvimos de nuevo definitivamente a jugar en la Unión Santafesina. Eso hizo también que, digamos, se resintiera la calidad de los equipos y la cantidad de jugadores, ¿no? Pero bueno, seguimos luchando, y ya en el año 70 empezamos a conformar un grupo nuevamente. Tuvimos la suerte, lo digo de esta manera porque realmente fue así, de recibir el aporte de varios jugadores que eran originalmente del Club Estudiantes. Caso, por ejemplo, de mi querido pariente Eduardo Tenca, caso de Ricardo Trápaga, jugadores que nacieron jugando al rugby en Estudiantes y que posteriormente terminaron o siguieron su actividad en nuestro club. Ducho, ustedes tuvieron también, no sé si como club, pero sí como selección santafesina, Unión Santafesina, Unión Entrerriana, partidos interprovinciales importantes, internacionales importantes. Sí, ¿vos participaste? Nacionalmente jugábamos todos los años el torneo nacional, el torneo argentino, el campeonato argentino que se llama, que era el que digamos, disputan las distintas uniones. En esa época se jugaba por zonas, en fin. Así que todos los años había que integrar el seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby. La mayoría de los años yo tuve la suerte de participar en varias oportunidades, y también en algunos digamos, eventos de carácter internacional, como por ejemplo jugamos contra Oxford Cambridge en la cancha del liceo, el año, creo que fue el año 71, 72, con la Unión, y después posteriormente jugamos otro partido internacional importante
fue contra Gazelles, o sea, el seleccionado de Sudáfrica. Es decir, jugamos. ¿Era titular el seleccionado? Sí, era titular. ¿Cuál era tu puesto o el lugar que más cómodo jugaba? Mi puesto generalmente era centro 3/4, o sea, inside que le llamábamos en aquella época, pero también me podía desempeñar, o a veces me desempeñaba como apertura o como medio scrum, depende de las necesidades de los distintos equipos, ¿no es cierto? Pero eran esos tres más o menos en los que variaba mi juego. Me gustaría que nos ayuden a seguir ubicando la mayoría de las fotografías de rugby, si puede venir alguien, porque hay algunas que son muy importantes mostrar, sobre todo que pertenecen a la historia del Club Tilcara y a las primeras promociones anteriores a ustedes, que son los formadores del club. Sí. ¿Vos te sentías orgulloso de practicar rugby y de lo que habían logrado hacer? No solamente me sentía orgulloso, sino que para mí era como una cosa elemental de la vida, es decir, tenía que jugar al rugby sí o sí. Y para eso, digamos, hasta la suerte me tocó el hecho de jugar en un club en el cual prácticamente había que hacer, para poder jugar, había que hacer de todo. Es decir, no solamente ir a ponerse el equipo para jugar, sino que había que dirigir divisiones inferiores, había que ser referee, había que ser directivo, había que marcar canchas. No se da más eso. No, yo creo que ya no, eso es una historia muy... Fue un progreso vieja, de que no se dé, pero creo que por otro lado se pierde un poco de la raíz, el sentimiento a todo eso, ¿no? Exactamente, si nosotros queríamos mucho eso porque era, digamos, hecho por nosotros, es decir, no lo había hecho nadie. Hasta que en un buen día, después de 25 años prácticamente de historia del club, un grupo entre los cuales me cuento, decidimos decir, bueno, no, hasta acá llegamos, no teníamos cancha propia. Hasta acá llegamos, es decir, como te digo, como te cuento, es decir, habíamos contabilizado haber marcado hasta ese momento 11 canchas de rugby, es decir, marcado con la cal, o sea, que íbamos nosotros a marcar la cancha los que iban a jugar después. Para jugar después. Y un buen día dijimos, bueno, no, muchachos, ya estábamos más grandes, digamos, estábamos más consolidados, y dijimos, vamos a empezar a pensar que tenemos que dejar este club para siempre. Y bueno, tuvimos suerte, realmente tuvimos en ese momento uno de los dirigentes más claros que tuvimos como jugador y dirigente, que fue Eduardo Arari, que fue el primer presidente del club, con la instalación del quincho a cuesta, digamos, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Ahí está, esa es una de las otras funciones, como te decía, que cumplíamos en aquella época. Estoy dirigiendo árbitro, había que jugar de referee, y en un partido que jugaba el rowing, el cual la camiseta rowing era de ese tipo, era así, con diagonal, y el chico ese es Di Pretoro, y este otro chico es un chico de San Juan, en un partido interprovincial que me convocaron para dirigir de referee. ¿Podemos seguir cambiando, señor director? Porque hay una que está la familia Ibáquez y quiero que la ubiquemos, y después todas esas en colores también, porque ninguna se ha ubicado, y me gustaría mostrársela a todos los televidentes de ayer y hoy, porque todos fueron jugadores de rugby. Aún hoy no sé si alguno juega todavía. No. Ahí está Moncho. Ahí está, esa foto se la tomamos hace pocos años, es decir, cuando se cumplieron los 40 años del aniversario de Tilcara, en la cual hubo una gran fiesta en el club, en el quincho. Invitamos a veteranos, digamos, de la época nuestra y algunos más antiguos, que por ahí si la ven va a estar la foto, y en esa oportunidad nos sacamos esa foto los 4 Ibáquez, digamos. Gonzalo, que es el que está con buzo, tu hijo. Yo, que estoy ahí con pantalón corto, Gustavo, y el hijo de Moncho, que está con saco, y Moncho. Moncho fue un gran jugador, ¿no? Excelente jugador, con unas condiciones increíbles para jugar al rugby, muy habilidoso, mejor era... ¿Y como estratega? También, muy buen director técnico, muy conocedor del juego, es decir, y del juego abierto. Aún hoy, con todos los cambios, la modernidad. Por supuesto que sí, porque el rugby en el fondo, digamos, no ha cambiado mucho, es decir, nada más que se utilizan distintos medios para llegar al mismo fin, es decir, hay que llegar al gol contrario, ese es el objetivo del juego. Y mientras estudiaste ingeniería, jugaste al rugby. Jugué al rugby. ¿Y te recibiste de ingeniero? Me recibí de ingeniero. ¿Y seguiste jugando al rugby? Y seguí jugando al rugby. Seguí jugando al rugby activamente, digamos, hasta el año 77. Que fue el último año que jugamos en primera división, con el compromiso de jugar en primera división. Posteriormente seguimos, pero jugando en segunda división de vez en cuando, ya sin el compromiso formal de acompañar. Más como hobby. Más como hobby. Teníamos una división. El hobby siempre nos acompañó en el Club Tilcara. Aún en alta competencia. Sí, porque para nosotros el concepto era que jugábamos al rugby, sí, en serio, hacíamos todo lo posible para andar muy bien, lo mejor que podíamos dentro de nuestras posibilidades, pero también nos divertíamos jugando al rugby, es decir, y con las otras actividades, con los terceros tiempos.
En fin, todo lo que significaba el ambiente de rugby de aquella época, ¿no? Con los Hay una viajes. fotografía que creo que Ibáquez intenta escapar de un adversario del Club Estudiante, que queremos mostrarla la foto antes de decir quién era. Esa que está... Ah, perdón. Ajá, hicimos un cambio, puede ser. Vamos a ver si la enfocamos. Ahí, no. Bueno, ese es un partido contra Rosario, contra Otra. Jockey Club de Rosario, ya en el año 95, debe ser más o menos eso. A ver si la tenemos esa fotografía. Yo creo que sí que la tenemos. A ver, ahora vamos a enfocarla, porque es importante quién es. Sí, Esa efectivamente. es, ¿no? Esa, Muy bien, señor simplemente director. le comentaba a Roberto fuera de cámara que esa foto es significativa por lo menos escapando. para mí, porque el rival grande del Club Tilcara durante toda la vida fue el Club Estudiante. Y Y sobre todo uno un de los grandes jugadores que tenía el Club Estudiante de mi época era Miguel Celentano, es decir, y justamente ahí estoy tratando de esquivarle el tackle porque Que siempre venía al tacleaba tackle. muy fuerte y me marcaba mucho, digamos. Era muy característica esa rivalidad entre nosotros, ¿no? Bueno, me gustaría ver unas en colores que hay. Y hay una, esa puede ser, y también una que está todo un equipo veteranísimo de Tilcara, una larga fotografía. Hay otra ahí con todo, con la camiseta verde. ¿Vos Bueno, querías decir algo aquí? Esta foto para mí tiene mucho valor porque en primer lugar me la regaló otro amigo y representa las actividades que uno solía hacer en un encuentro de rugby infantil. Estábamos ahí digamos, en la churrasquera del quincho del club, haciendo hamburguesas para los chicos, con Guillermo Altuna, Ajá. que lamentablemente ya no está con nosotros, pero bueno, nos queda el gran cariño que sentimos por él y todos los recuerdos que él nos dejó, ¿cierto? Entonces por eso no quería, digamos, dejar de traer ese recuerdo porque es muy importante para todos. ¿Y esta nosotros. fotografía? Esa fotografía la tomamos cuando fueron el 40 aniversario del Club Tilcara, en la cual estamos la mayoría de los veteranos Y más veterano que vos. Más veterano que yo, es decir, está el caso de Néstor Golpe, Moncho, está Cacho Barolelata ahí al costado, que hasta Cacho de Ruesán está, que vino desde Buenos Aires. Para la Cacho de fiesta. Ruesán, un ingeniero que estaba hace mucho tiempo en Buenos Aires. Lucho, me queda un minuto. Y vos querés hablar de la pelota a mano. No, la pelota a mano Hay dos simplemente, fotos de la pelota a mano por ahí. es un deporte que también lo hemos abrazado con mucho cariño porque nos acompañó de toda la vida, porque aprendimos a jugar en el Robin y seguimos jugando en el Robin, en la misma canchita, y hemos logrado grandes amigos a través de este deporte también. ¿Ha crecido la pelota a mano Ha internacionalmente? crecido la pelota a mano y gracias a los contactos que ha hecho Eduardo Tenca, que era era mi compañero, digamos, de equipo, De rugby. de rugby, de pelota a mano, y él está conmigo en una oportunidad que ganamos un torneo. Gracias a los contactos internacionales que él ha hecho con el juego de la pelota a mano, pero vasca, que es más importante, es más difícil, se ha hecho contacto y mucha gente, el caso de este chico de Alejandro Dilenque, ha participado internacionalmente de muchos torneos junto a un grupo de jugadores que Eduardo les enseñó a jugar con la pelota vasca. Y ahora van de crecido gira, mucho. ¿no? Y ahora nos vamos de gira con el grupo de la Peña El Rebote. Del Nos Robin. vamos de gira a España. Ahí hay un grupo grande en un día que se jugaba en un torneo de segunda división, en donde están grandes amigos y grandes compañeros de este deporte, ¿no? 3 deportes: natación, rugby, pelota a mano, aún hoy, ¿no? Sí, aún hoy. Aún hoy. En un buen nivel, a pesar de la edad que uno tiene. A pesar de la edad que no puede O sea que te pretender más. sentís muy bien física Sí, y sí, mentalmente. pero más que nada uno ya lo toma como un deporte, digamos, que va a divertirse, a entretenerse Y a pasarla bien con sus mantenerse, amigos. digamos, ¿no? Y a pasarla fundamentalmente bien. No me contaste por qué quién te puso Lucho. No, Lucho viene, segundos. en realidad mi nombre es Guillermo Miguel, y entonces cuando era chico mi mamá decía Miguelucho, y de ahí quedó el Lucho de esa época, desde esa época. ¿Estás casado y tenés cuántos hijos? Estoy casado con Nora y tengo 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Y un varón. Dos son, tenés mellizas, Son ¿no? mellizas, después está Adriana Y se te ve María muy bien. Daniela. María Daniela es la chiquita, La regalona. la regaló. Gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Pudimos hablar y pudimos contarle a todos los televidentes de otro gran deportista paranaense, entrerriano, que puso todo de sí por representarnos muy bien y por supuesto que lo hizo. Ya volvemos.